Estudio Escuela Dominical. Domingo 16 de febrero de 2025. Tema: increpando injustamente y con soberbia al siervo de Dios. Lección: Números 16, 12 al 17. Texto: Éxodo 22, 28. Introducción: el acto de increpar, de reprender o amonestar, no es malo en sí mismo cuando es hecho de acuerdo con la voluntad de Dios y con el fin de edificar y corregir. Sin embargo, hoy nos referimos al acto de increpar de manera injusta y con soberbia a los siervos de Dios, aquellos que han sido llamados a servirle de manera especial. La Escritura nos enseña que los siervos de Dios no son infalibles ni perfectos, pero también nos deja claro que al ser escogidos y enviados por Él, tienen una autoridad espiritual que no debe ser menospreciada ni cuestionada de manera frívola o arrogante. Sin embargo, es lamentable que a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos siervos de Dios han sido atacados, descalificados e incluso despreciados por aquellos que, movidos por una actitud de soberbia, se creen en el derecho de juzgar, corregir o rechazar sin fundamento. La soberbia, esa actitud altiva y despectiva, puede cegarnos al punto de no reconocer la obra de Dios en la vida de aquellos que Él ha llamado, y nos lleva a actuar sin respeto, sin consideración y, lo peor de todo, sin temor de Dios. Este tema nos desafía a examinar cómo estamos tratando a los siervos de Dios, ya que nuestra actitud hacia ellos refleja, en última instancia, nuestra comprensión del llamado de Dios, nuestra humildad ante su soberanía y nuestra disposición a someternos a su voluntad. No se trata de un llamado a la perfección de los siervos, sino a un llamado a ser un pueblo que respeta la autoridad que Dios ha establecido. El trato con soberbia hacia los siervos de Dios refleja orgullo en el corazón. La soberbia es la raíz de muchos problemas, y cuando actuamos con arrogancia hacia los siervos de Dios, estamos demostrando que no reconocemos nuestra propia dependencia de Él. El orgullo puede cegarnos, impidiéndonos ver el valor de la obra que Dios hace a través de ellos. Santiago 1:12, porque Jehová es el que juzga a sus siervos, bienaventurado el que soporta el juicio, porque cuando fuere aprobado recibirá la corona de vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Los siervos de Dios son instrumentos de su voluntad, y no debemos descalificarlos sin razón. Dios escoge a sus siervos según su voluntad y propósitos. Al atacarlos injustamente, nos estamos oponiendo a la obra que Él está realizando a través de ellos. Es esencial entender que son vasos que Él ha elegido, y descalificarlos es deshonrar al propio Dios. San Lucas 10:16, el que os escucha, a mí me escucha, y el que os desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. 3. No debemos criticar a los siervos de Dios sin tener fundamento, pues solo Dios conoce sus corazones. A menudo, nuestra tendencia es juzgar por lo que vemos superficialmente, pero solo Dios conoce las intenciones y el propósito de cada siervo. Criticar sin fundamento es un acto de presunción que pone en evidencia nuestra falta de discernimiento. Primera de Samuel 16:7, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 4. La soberbia nos lleva a desobedecer la autoridad establecida por Dios. Cuando nos sentimos superiores o más sabios que los siervos de Dios, estamos desobedeciendo la autoridad que Él mismo ha puesto en nuestras vidas. La Escritura nos enseña a respetar a aquellos que han sido puestos para guiarnos. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 5. El trato injusto hacia los siervos de Dios trae consecuencias graves. Dios no deja sin castigo a quienes atacan o maltratan a sus siervos, ya que los honra y los respalda. Atacar a un siervo de Dios no es un asunto trivial, y enfrentarse a ellos con injusticia es enfrentarse a la autoridad divina. Salmo 105:15, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. 6. La humildad es la clave para tratar adecuadamente a los siervos de Dios. La humildad nos lleva a reconocer el rol de cada uno dentro del cuerpo de Cristo y a respetar el llamado y la autoridad que Dios ha dado a sus siervos. Un corazón humilde no buscará rebajar ni despreciar, sino que sabrá valorar la obra que Dios hace a través de ellos. Primera de Pedro 5:5, antes, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Conclusión: la soberbia, el orgullo y la crítica sin fundamento no tienen cabida en el pueblo de Dios. En lugar de increpar injustamente, debemos aprender a valorar,
respetar y orar por aquellos que están al frente de la obra del Señor, reconociendo que su llamado y su responsabilidad vienen directamente de Él. Al honrar a los siervos de Dios, en realidad estamos honrando a Dios mismo y mostrando nuestra humildad y sumisión a su voluntad. Es nuestro deber como creyentes vivir en unidad, respeto y amor, reflejando el carácter de Cristo en cada interacción. Recordemos siempre que no tocamos a los ungidos de Dios, sino que nos sometemos con humildad a su voluntad, confiando en que su obra será llevada a cabo en y a través de ellos. Que cada uno de nosotros pueda examinar su corazón y, si ha caído en la tentación de la soberbia o de juzgar injustamente, se arrepienta y busque la reconciliación, no solo con los siervos de Dios, sino con el propio Señor, quien es el verdadero juez y quien honra a aquellos que le sirven con integridad. Primer título. Manifiesta rebeldía y atrevimiento que caracteriza al corazón perverso. Versículos 12 al 14. Léase, Jeremías 17, 9 y 10, Romanos 2, 5. Introducción. La rebelión y el atrevimiento son manifestaciones claras de un corazón perverso, que se resiste a la autoridad divina y se aparta del camino de rectitud y obediencia. En la Biblia, vemos cómo la rebeldía no es simplemente un acto de desobediencia, sino una actitud interna que refleja una falta de temor y respeto hacia Dios. Es el rechazo consciente de su voluntad y la elección de seguir los propios deseos y caprichos, por encima de la sabiduría divina. Esta actitud de rebeldía no es algo exclusivo de los tiempos antiguos. Hoy en día, sigue siendo una lucha constante dentro del corazón humano, tanto en el mundo como dentro de la Iglesia. El corazón perverso se caracteriza por la dureza, la resistencia a la corrección, y la arrogancia que impulsa a las personas a desafiar a Dios y a su palabra sin temor. Cuando el hombre se aleja de Dios, su corazón se endurece y se convierte en un terreno fértil para la rebelión y el atrevimiento, buscando justificar sus propios caminos y desobedecer todo lo que Dios ha establecido como bueno. La rebelión, alimentada por un corazón perverso, no solo afecta la relación con Dios, sino que también destruye las relaciones humanas, crea divisiones y provoca la caída de aquellos que se niegan a someterse a la voluntad de Dios. Este tema nos llama a hacer un examen profundo de nuestro corazón, a preguntarnos si estamos verdaderamente sometidos a la autoridad de Dios o si hay áreas en nosotros que aún resisten su voluntad. ¿Estamos siendo obedientes, humildes y receptivos a su palabra, o estamos, en el fondo, manifestando una rebelión sutil contra Él? Al reflexionar sobre este tema, pidamos al Señor que ilumine nuestras vidas, que nos ayude a reconocer cualquier raíz de rebelión que aún pueda estar en nosotros, y que nos dé corazones dispuestos a arrepentirnos y a volvernos a Él con humildad y obediencia. 1. La rebelión surge de un corazón que rechaza la autoridad de Dios. Cuando el corazón se llena de orgullo y autosuficiencia, comienza a rechazar la autoridad divina. La rebeldía no es simplemente un acto de desobedecer, sino un levantamiento interno contra la soberanía de Dios, buscando hacer su propia voluntad por encima de la de Él. San Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. 2. El corazón perverso se alimenta del pecado y la desobediencia. La perversidad del corazón se agrava cuando se permite que el pecado gobierne. La desobediencia no solo destruye nuestra relación con Dios, sino que también endurece nuestro corazón, haciéndolo más susceptible a la rebelión. San Juan 8:34, el que comete pecado es esclavo del pecado. 3. La rebelión contra Dios es una actitud que nos lleva a la perdición. Quienes se rebelan contra Dios no solo se apartan de su voluntad, sino que también están tomando el camino que lleva a la perdición. La rebelión trae consigo consecuencias dolorosas, tanto en esta vida como en la eternidad. Isaías 1:28, pero los rebeldes y los pecadores juntos serán quebrantados, y los que abandonan al Señor serán consumidos. 4. El corazón perverso se caracteriza por la obstinación y la resistencia a la corrección. Una de las características más evidentes del corazón rebelde es la obstinación. Cuando alguien se resiste a la corrección y no acepta la dirección de Dios, muestra que su corazón está lejos de la voluntad divina. Zacarías 7:12, y endurecieron su corazón como un diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, por lo cual gran ira vino de parte de Jehová de los ejércitos.
5. La rebelión es un pecado grave que Dios no toma a la ligera. Dios no tolera la rebelión. La Biblia nos muestra que la rebelión no es solo un acto de desobedecer, sino un pecado grave que debe ser tratado con seriedad. Es un acto que desafía la santidad y la autoridad de Dios. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e iniquidad la obstinación. 6. La rebelión al final trae juicio divino. El juicio de Dios está reservado para aquellos que persisten en la rebelión. La Escritura es clara en que aquellos que desafían a Dios y se niegan a someterse a Él finalmente enfrentarán las consecuencias de su actitud. Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados han hecho apartarse de vosotros el bien. 7. La humildad y el arrepentimiento son la respuesta correcta frente a la rebelión. Para superar el corazón rebelde, debemos humillarnos ante Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su perdón. Solo a través de la humildad y el arrepentimiento podemos restaurar nuestra relación con Él. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Conclusión: el corazón que se aparta de Él, alimentado por el orgullo y la desobediencia, está en peligro de caer en una dureza tal que ya no escucha, ni ve, ni comprende los llamados del Señor. La rebelión no solo nos separa de Dios, sino que también nos lleva por un camino de perdición, trayendo consigo juicio y consecuencias que pueden ser devastadoras. Sin embargo, la esperanza no se pierde. Dios nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y de humillarnos ante Él, buscando su perdón y restauración. En medio de la rebelión, la humildad y el arrepentimiento son las llaves que abren la puerta a la gracia y la restauración divina. Hoy, más que nunca, debemos examinar nuestros corazones. Si hay alguna raíz de rebelión o de obstinación en nosotros, es tiempo de rendirla ante el Señor. La obediencia, la humildad y el arrepentimiento son los caminos que nos conducen de vuelta a su voluntad y nos restauran a la comunión con Él. Que, por su gracia, podamos dejar atrás toda rebelión y caminar en obediencia, buscando siempre su gloria y sometiéndonos a su soberanía. Segundo título. Justa indignación para demostrar su integridad. Versículos 15. Léase, Primera de Samuel 12:3 y 4, los Hechos 20:33 y 34. Introducción: la indignación es una emoción humana natural, pero no toda indignación es justificada. La Escritura nos muestra que existe una justa indignación, aquella que surge del corazón de Dios y que busca defender la verdad, la justicia y la integridad de su nombre. Esta indignación no es una explosión impulsiva de ira o frustración, sino una respuesta medida y recta frente a la maldad, el pecado y la corrupción que mancillan lo que es bueno y puro. A lo largo de las Escrituras, vemos como hombres y mujeres de Dios, como Moisés, Elías y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, demostraron una justa indignación en momentos en los que la integridad de Dios y su justicia eran desafiadas. Esta indignación no estaba motivada por intereses personales ni por el deseo de venganza, sino por un amor profundo a la santidad de Dios y un compromiso con la verdad. Hoy más que nunca, es importante que como creyentes entendamos que la justicia divina debe ser defendida, y nuestra indignación debe surgir cuando vemos la obra de Satanás o el pecado socavando la integridad de lo que Dios ha establecido como justo. Sin embargo, esta indignación debe estar alineada con la voluntad de Dios, siempre buscando restauración y no destrucción, justicia y no venganza. La justa indignación debe reflejar la actitud de Cristo, que mostró un celo santo por la casa de su Padre, pero también extendió misericordia y perdón a los que se arrepentían. En esta reflexión, buscamos que Dios nos enseñe a responder con justicia, sin caer en el pecado de la ira descontrolada, y que, al igual que Él, podamos demostrar integridad al defender la verdad y la justicia de su reino. 1. La justa indignación surge del celo por la santidad de Dios. La indignación justa no es un impulso personal, sino una respuesta a la violación de lo que es santo y recto. Cuando la maldad atenta contra la santidad de Dios, es natural que los creyentes se sientan indignados, porque Dios mismo lo está. Este celo por la justicia refleja el corazón de Dios, que no tolera el pecado ni la corrupción. Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume, y los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí.
2. La indignación justa busca restaurar la justicia, no destruir al pecador. La indignación que se alinea con la voluntad de Dios no busca venganza ni destruir a quienes hacen el mal, sino más bien que busca restauración y corrección. El propósito es que el mal sea erradicado y que aquellos que se han apartado de la verdad puedan volver al camino de la justicia. San Mateo 18:15, y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. 3. La indignación justa está acompañada de autocontrol y no se convierte en ira descontrolada. Una indignación justa nunca debe convertirse en ira desmedida, ya que la ira descontrolada es pecado. La indignación debe ser manejada con sabiduría, prudencia y autocontrol, buscando siempre la paz y la restauración. Efesios 4:26, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 4. La indignación justa responde contra la opresión y la injusticia. Cuando se ve que los inocentes son oprimidos o se cometen injusticias, la indignación justa se alza para defender a los que no pueden defenderse. Esta indignación está en línea con el corazón de Dios, quien es justo y defiende a los débiles y necesitados. Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restableced al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. 5. La indignación justa no busca la venganza personal, sino que deja el juicio en manos de Dios. Cuando enfrentamos situaciones de injusticia, nuestra indignación no debe llevarnos a la venganza. En lugar de ello, debemos confiar en que Dios es el juez justo, quien dará a cada uno según sus obras. Romanos 12:19 Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 6. La indignación justa se manifiesta cuando se viola la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la medida de la verdad, y cuando esta verdad es distorsionada, deshonrada o ignorada, la indignación justa debe surgir. Esta indignación no está dirigida a las personas, sino al pecado que distorsiona y ataca la integridad de la verdad divina. Salmo 119:139, y el celo de tu palabra me consume, porque mis enemigos se han olvidado de tus palabras. 7. La indignación justa se manifiesta a través de la acción, no solo de palabras. La indignación no debe ser solo una emoción pasiva. Debe llevarnos a la acción justa, a defender lo que es correcto, a hablar por los que no tienen voz y a corregir el mal cuando es necesario. La indignación justa se refleja en obras de justicia y no en meras palabras vacías. Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Conclusión, la indignación justa surge del celo por la santidad de Dios y por la defensa de su verdad. Es un celo que no busca venganza, sino que busca la corrección, la restauración y la defensa de lo que es justo a los ojos de Dios. Jesucristo mismo mostró esta indignación al limpiar el templo, cuando vio cómo se comercializaba lo que debía ser un lugar de oración. Él demostró que la indignación puede ser santa cuando se utiliza para defender la pureza de la casa de Dios. Sin embargo, esa indignación nunca se convierte en ira descontrolada ni en un deseo de destruir, sino que siempre busca el propósito más alto, la restauración de la justicia y la santidad. Tercer título. Presentando ante Jehová a justos e injustos, sin acepción de personas. Versículos 16 y 17. Léase, San Mateo 5:45, Malaquías 3:18. Introducción, la Biblia revela que Dios no hace acepción de personas. Esto significa que ante su presencia, todos somos iguales. Él no juzga de acuerdo con la apariencia externa, el estatus social o los méritos humanos, sino que su juicio se basa en la justicia perfecta que proviene de su naturaleza santa. La Biblia nos enseña que tanto los justos como los injustos, es decir, aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo y aquellos que han rechazado su salvación, serán presentados ante Dios para rendir cuentas por sus vidas. Esto es una verdad solemne que debe llevarnos a reflexionar sobre cómo vivimos, sabiendo que, al final, Dios juzgará imparcialmente, según nuestros hechos, y no según las apariencias. El concepto de acepción de personas es completamente ajeno a la naturaleza de Dios. En el Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos ejemplos claros de que no importa quién sea la persona ni cuál sea su posición, todos somos igualmente responsables ante la santidad de Dios. Dios no favorece a los ricos sobre los pobres, a los poderosos sobre los débiles,
ni a los que parecen justos por fuera sobre aquellos que han fallado. Todos, sin excepción, seremos juzgados según la justicia divina, y cada uno recibirá de acuerdo con lo que ha hecho en esta vida. Este tema también nos lleva a reflexionar sobre cómo debemos vivir como pueblo de Dios. Si Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco debemos hacerlo. Debemos aprender a ver a cada ser humano con los ojos de Dios, sin prejuicios, y siempre recordando que la salvación está al alcance de todos, tanto justos como injustos, siempre que se arrepientan y busquen a Dios con un corazón sincero. Al presentar tanto a justos como a injustos ante Jehová, no solo entendemos la imparcialidad de su juicio, sino también la llamada que Él nos hace a vivir en justicia, en humildad y en integridad, sin hacer distinciones ni excluir a nadie de la gracia de Dios. Dios no hace acepción de personas, todos somos iguales ante Él. La Escritura es clara en enseñar que Dios no discrimina por raza, estatus social, o cualquier otra diferencia humana. Ante su juicio, todos somos iguales, y Él nos ve no por lo que somos en el mundo, sino por lo que somos en Él. Este principio nos debe recordar que, como hijos de Dios, debemos tratar a todos con el mismo respeto y amor, sin prejuicios ni favoritismos. Romanos 2:11. Porque para con Dios no hay acepción de personas. 2. El juicio de Dios será imparcial y justo para todos. Dios, siendo un juez justo, no hace diferencias entre justos e injustos. Su juicio se basa únicamente en la verdad y en la fidelidad a su palabra. No importa si alguien es rico o pobre, sabio o ignorante, todos seremos juzgados según nuestras obras y la condición de nuestro corazón. Salmo 9:8, y Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. 3. El arrepentimiento es necesario para todos, justos e injustos. Dios no hace distinciones entre justos e injustos cuando se trata de arrepentirse. Todos, sin importar su pasado, deben acercarse a Él con un corazón arrepentido. La gracia de Dios está disponible para todos, pero requiere una respuesta de humillación y arrepentimiento. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 4. Todos los seres humanos son responsables ante Dios por sus actos. Dios no tiene preferencia por ninguna persona. Tanto el justo como el injusto tendrán que dar cuentas de sus vidas ante Él. Nadie puede escapar de este juicio, ya que todos somos responsables de nuestras decisiones y acciones. Apocalipsis 22:12, y yo les pagaré a cada uno según sus obras. 5. La salvación está al alcance de todos, no importa su condición, aunque todos seremos presentados ante Dios, la salvación no depende de nuestra condición social o de nuestra justicia personal. La salvación es un regalo de Dios, disponible para todos aquellos que creen en Jesucristo, sin acepción de personas. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. 6. El amor de Dios no discrimina y debe ser reflejado por su pueblo. Si Dios no hace acepción de personas, su pueblo debe reflejar esa misma actitud. El amor de Dios no discrimina y está dispuesto a extenderse a todos, independientemente de sus diferencias. Debemos aprender a amar como Él ama, sin importar la apariencia o el trasfondo de los demás. Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 7. La justicia de Dios está por encima de todo juicio humano. Aunque los seres humanos somos propensos a hacer acepción de personas, Dios nos muestra que su justicia es perfecta y no está influenciada por el exterior. Su juicio se basa en el corazón y la obediencia a su voluntad, no en las apariencias ni en los méritos humanos. Salmo 11:5, Jehová examina al justo, Jehová ama la justicia, su alma aborrece al impío y al que ama la violencia. Conclusión, Dios, en su justicia perfecta, no nos juzga según las apariencias, sino según la verdad de nuestros corazones y nuestras acciones. Esta realidad debe llevarnos a vivir con un profundo respeto por la imparcialidad de Dios y a reflejar esa misma imparcialidad en nuestras propias vidas, tratando a los demás con el mismo amor y compasión con los que Dios nos ha tratado. La salvación es un regalo ofrecido a todos por igual, pero depende de una respuesta personal de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Nadie está excluido de la gracia de Dios, pero todos debemos rendir cuentas ante Él por lo que hemos hecho con esa gracia. Por tanto, como pueblo de Dios, debemos vivir sin acepción de personas, buscando la justicia, la misericordia y la humildad en nuestras relaciones diarias. Texto. No injuriarás a los jueces,
ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Éxodo 22-28. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. ATT. Administrador de Alabanzas IEP.